tardes, estamos aquí de nuevo en la Carta Robada. Hoy, como habíamos anunciado, estamos aquí con el diputado electo del Movimiento Ciudadano, Samuel García Sepúlveda. Él, como ustedes saben, se dio a conocer bastante en estos últimos meses, precisamente por la forma en que participó en la actividad política, siendo más bien él, proveniendo más bien de un movimiento de ciudadanos ahí en San Pedro, la forma en que ha manejado también posteriormente esta cuestión de la sobrerepresentación de los partidos. En fin, es digamos una de las figuras descollantes en la política local y nosotros lo hemos invitado para hablar de todo eso, pero fundamentalmente para hablar de la deuda del Estado de Nuevo León, que él conoce muy bien, como se dice, las tripas. Te agradezco la invitación. Conocemos el tema, de hecho es parte total de mi investigación de tesis doctoral. Al hacer un estudio exhaustivo de la tesorería del Estado de Nuevo León, obviamente un eje es la deuda, mal proporcionada, mal contratada, abusada de hecho, y pues fue precisamente el tema que me indignó como ciudadano, que me hizo entrar a estudiar de manera profunda y sentimental también este tema, y que al final fue lo que me llevó a contender. Por la Diputación. Pues aportar con mi granito de arena en el tema de las finanzas, a ver de qué manera podemos ayudar a don Fernando Elizondo, que va a ser nuestro coordinador ejecutivo. De él va a depender la tesorería de las malas y desordenadas finanzas que nos deja el sexenio actual. Sí, eso es más o menos evidente. Tenemos la cifra que es pues escalofriante, ¿no? Que en 2010 la deuda andaba por ahí de los 31,000 millones y ahorita en el 2014, al finalizar el 2014, ya estaba en 60,000 millones, o sea, una duplicación, digamos, en cosa de 4 años. Y nos quedamos cortos. Y nos quedamos cortos porque se supone que puede llegar hasta 80,000 o 100,000, ¿verdad? Pues ¿Qué sabes tú de eso? ¿Que hay alguna otra parte que no se hace pública? Fíjate que en el doctorado, yo mi perfil es abogado y financiero. Sin embargo, el doctorado fue en administración pública. Entonces me vi obligado a estudiar políticas públicas. Obviamente me las traje a mi molino de finanzas y de temas fiscales. Entonces me meto de lleno a estudiar en los últimos años cómo ha venido las finanzas del Estado de Nuevo León. Obviamente la información que da el gobierno actual está maquillada, está coartada. Lo que yo quise hacer es, agarrándome las normas de contabilidad generalmente aceptadas para gobierno, que son las famosas NIFs, calcular la verdadera deuda que tiene el Estado de Nuevo León. Entonces me voy desde la época de don Fernando Elizondo, que él como tesorero, con una extraordinaria política de austeridad, y no por ello de evitar el gasto, logra reducir de 11,000 millones a 9,000 millones la deuda del Estado. Y en 12 años, lejos de los 67,000 millones que ahorita se están diciendo, yo me puse a sumar con base en las NIFs lo que se considera pasivo, es decir, deuda. Esté donde esté. Esté donde esté. Obviamente había partidas importantes que no se sumaban, como son las pensiones, como son garantías, como son los derivados, entre muchos otros conceptos, los fideicomisos, que el Estado no los mete en deuda, pero que la contabilidad te dice que es deuda. Entonces, en realidad, andamos por los 120,000 millones. Estamos hablando, tú agregarías, aparte de la deuda que se reconoce y de la deuda de las empresas descentralizadas, ¿no? Exacto. Agua y drenaje. ¿Qué más? Hay que agregar todo lo que esté comprometido y en garantías. Por ejemplo, todo lo que es refrendo, participaciones federales, ya el gobierno las comprometió. Eso es deuda. Es un ingreso que vamos a dejar de recibir. Hay que meter todo lo que sea pasivos paraestatales. Isteleón se lleva por mucho la corona. El gobierno abusa y con operaciones bursátiles que conocemos como operaciones financieras derivadas, difiere y patea el bote. Eso genera más interés que al cuantificarlo es deuda. Y así me puedo ir. En esas épocas sale el famoso tema del Monterrey 6, donde nos dice nuestro gobierno que era un proyecto inevitable,
porque Monterrey se iba a quedar sin agua, lo cual no es cierto, y que iba a costar sin accesorios 57 mil millones de pesos. Faltaba todavía conectar de Linares a Monterrey. Faltaba saneamiento, faltaba tratamiento y faltaba conectar aductos de la zona metropolitana. Yo le sumo otros 3-4 mil fácil. Entonces ya dije, no es posible que el Estado de Nuevo León vayamos a tener una deuda de 200 mil millones de pesos. Que si lo divides por familia nuevoleonesa, prácticamente todas las familias tenemos ya una carga fiscal tendríamos, si no se da el Monterrey 6, de 105 mil pesos. El 87% de las familias en Nuevo León vivimos al día. Batallamos para pagar la luz, el gas, etcétera. Ahora imagínate que te sepulten una catapulta de 105 mil pesos como carga fiscal, no te desestancas nunca. Eso fue lo que me indignó. Y eso es lo que obviamente traigo como eje, trabajar como diputado local, ayudar, no bloquear ni contradecir, ayudar al Ejecutivo a sanear las finanzas con buenas políticas para que pueda el Estado respirar, porque está muy desorganizado y muy mal de manera financiera. Mira, pensando en eso que acabas de describir, a mí me recuerda, tal y como la describiste, la historia, por ejemplo, de Veracruz, la historia de Coahuila, la historia de Chihuahua, la historia del gobierno federal, el aumento de la deuda en 2 billones en lo que va de este sexenio de pesos, la deuda de los Estados Unidos, ¿no? Porque también brincó como de 14 a 16 billones, y más o menos de esa misma forma, con operaciones incluso que se jalan al gobierno, a los derivados financieros, o por ejemplo lo del Istelión, que se parece mucho a la cuestión de la crisis de las hipotecas, porque como que se metieron o usaron el dinero para invertir en algunas inmobiliarias. Te voy a interrumpir 10 segundos. Sí. Ayer me pronuncié en el Congreso que Istelión tiene una cuenta pública rechazada en facturas falsas. Eso es delito. Facturas apócrifas por 1,000 millones de pesos. O sea, quien manejó Istelión compró un facturero, compró papel y desvió 1,000 millones de pesos. Sí. ¿Dónde está Hacienda? ¿Dónde está el SAT? Eso es deuda. Sí, finalmente. Pero te decía, entonces está este fenómeno, y luego si nos vamos al sector privado, ¿verdad? Por ejemplo, tienes el caso ejemplar de Cemex. Cemex tiene una deuda de 18,000 millones de dólares. O sea, es fácil, casi el doble de lo que debe el Estado de Nuevo León, y es una empresa que no tiene tanto empleado, digamos, o operaciones. Entonces, lo que preocupa al público que nos ha llamado, que nos ha preguntado, es si para enfrentar la deuda, conociendo digamos, mentalidad de don Fernando Elizondo, se vaya a ir por el lado de los sacrificios, es decir, recortar gasto, personal, en fin, medidas de austeridad que finalmente se ha demostrado que no resultan en provecho del propio Estado, de las propias finanzas, porque si le pegas un poco a la economía, pues tienes menos, claro, ¿cómo se llama?, ingresos tributarios, en fin. ¿Tú qué piensas de eso? Que pudieran hacer frente a la deuda, ¿qué medidas? 3 bases, sí, o 3 principios universales. La deuda no es mala. Okay. Es una herramienta por medio de la cual inclusive los ciudadanos adquirimos patrimonio. Carros, casas, pero sí, es adquirir patrimonio, no destinarla a gasto. Okay. Esa es una regla base universal. Entonces, por primacía, si el gobierno está contratando deuda para pagar gasto corriente, estás muy mal. O para pagar deuda. Estás muy mal, todavía peor. Todavía peor. Segunda base. ¿Sabe don Fernando, sabe el Ejecutivo que el Estado no está para incrementar impuestos? Inclusive promesas de campaña es quitar tenencia y reducir nóminas. Ya es ahorita un tema mediático. Y 3, ¿sabe don Fernando y sabemos nosotros que hay una manguera con tantas fugas en el gobierno del Estado y los municipios que una solución pues está para las fugas? ¿A qué me refiero con fugas? Corrupción. El caño de la corrupción, como dice López Obrador. ¿Cómo se puede curar eso? Procesos, metodologías, austeridad,
sanciones a los servidores públicos y corruptos, para que quien entre ya le piense dos veces, que no vea que está tan facilito el tema. Sí, sí. Y un tema por demás importante es, hay que volver a abrir los expedientes del contrato de deuda. Hay casos muy puntuales donde, sin cumplir requisitos de ley y formalidades expresas, se contrató a bancos locales con intereses muy altos, fondos o prestaciones que ni siquiera tenían un propósito de inversión productiva. Esos tiene el Estado todo el derecho de irse a un contencioso, o lo que llamamos juicios de lesividad, que es revertir contratos administrativos, o para tumbarlos, o para revertirlos, o para renegociarse. Y sancionar, ¿no? No se sancionaría a la banca. Pues es que la verdad es que el banco no tiene culpa, el banco es un negocio. Y obviamente va a tirar a matar al interés más alto y a tratar de prestar y recibir a lo más corto posible. La culpa es del gobernante, que pues tú no eres una empresa, eres el gobierno. Tienes el doble de esfuerzo de buscar austeridad, precio, interés. Sí, sí. Pero pasa todo lo contrario. Lo inflo, pues para ver si el banco ahí me da prerrogativas, ahí sí habría sanción. No me gustaría presumir. Moche. Pero hay temas obviamente con, oye, pues si tú como gobierno tienes organismos públicos que te dan tasas decentes, como es Nafinsa, Banobras, ¿por qué contratas un banco local que te está dejando el interés sumamente alto? Pues presumes que hay algo por ahí. Evidentemente. Un dato sobre eso que dices. Hemos visto el total de la deuda de los estados y municipios en el país, que como sabes también brincó de los 250,000 a los 510,000 millones actualmente. Casi el 37% está en manos de un solo banquero, en este caso Carlos Jan González, ¿no? Que es ahora presidente de Banorte, viene de Interacciones, y son dos bancos que se han dedicado, bueno, especialmente Interacciones, se han dedicado casi exclusivamente a prestar a estados y municipios. De eso, las participaciones federales del ramo 28, creo que es ya el 50 y tantos % ya va directo para los bancos. Para él, claro. Para todos los bancos. Entonces, no habrá ahí, es decir, delito que perseguir, porque aunque sea legal, pues no es legítimo, ¿verdad? Es decir, hacer ese tipo de operaciones que endeudan y pues, endeudan. Mira, para que haya tema penal es invariable que haya una artimaña, una defraudación dolosa o artificios. De lo contrario, no habría delito, porque, insisto, el banco, pues su negocio es cobrar intereses. Lo que sí podría haber es responsabilidad del servidor público, que de manera negligente, teniendo mejores tasas y mejores oportunidades, en otra parte coloca ahí. ¿Qué crees? Pues obviamente presumes que hubo algo, pero hay que probarlo. Es bien importante, y a mí me dio un coraje y una lástima, que el día lunes el Ejecutivo se pronuncia que va a presentar una iniciativa constitucional de disciplina financiera, a los estados y municipios, con la cual pretende limitar. Sí, sí. Que es bueno. Pero a mí lo que me disgustó es que se pone a comparar con otras latitudes. Entonces dicen, no, hombre, estamos muy decentes, porque en Japón están endeudados al 400. Y en Corea, sí señor, hace Corea trae el 9 de PIB y Japón trae el 5, tú traes el 1 de hace 10 años. Sí, sí, no. Y ellos, esa deuda, sí es productiva, porque vas a Corea y vas a Japón, yo no he ido, pero ves las fotos, se nota la inversión, se nota, o sea, se ve el puente, se ve el metro. Crecimiento. Aquí la deuda no se ve porque se va a gasto, no se va a productividad. Habrá contadas excepciones. Un ejemplo es el estado de Querétaro. Es un estado que hace años era un estadio mediadón, y ahorita ya es top 5, y cuando uno va a Querétaro, te das cuenta que ahí sí se metió infraestructura. Tan es así que ahí está ahorita la inversión extranjera directa, y bien manejada, ¿no? Que aquí que cualquiera que llega le ponen plan bandeja de plata, ponen casa. Entonces, hay muchos temas, sea negligencia, sea corrupción, ya Nuevo León no está para tolerarlos. Y afortunadamente se nota que ahora sí existe una sociedad civil organizada. Hubo una contienda con muchos candidatos ciudadanos, yo soy un ejemplo.
Y tenemos la expectativa muy alta de que empiecen a cambiar las cosas. Y Dios quiera, el gobierno ejecutivo y esta bancada ciudadana lo logremos, porque va a ser la coyuntura que va a permitir que los partidos tradicionales pues se reformulen y se pongan a jalar. Ya sí, fueron partidos que se hicieron pragmáticos. Ya sí. Todo era, oye, ¿de dónde saco lana? ¿Dónde saco lana? Oye, señor, eres servidor público. Si no, vete al comercio, como dice el de Uruguay, el presidente Mujica, exactamente. Pero antes de eso, ¿y no contemplan, porque veo que estás entonces cercano, digamos, a Fernando Elizondo, no contemplan también, la otra vez que estaban con Banorte, donde se supone que Bronco se entrevistó con Carlos Salinas, hablaron ahí de pedirles quitas, ¿no están contemplando pedirle a los bancos plazos mejores o alguna reducción, pues de tanto que se les ha pagado, sí, y muy puntualmente, por cierto? ¿Hicieran algún sacrificio los bancos? Las tienen que hacer. Es más, si yo fuera el banco, en un sentido de empatía, antes de que me demandes y me reestructures contratos, yo mutuo propio me acercaría. Yo como banquero sé en qué contratos abusé y en cuáles me puedes pegar. Yo me acercaría, a ver, aquí vamos a bajarle. El interés te lo reestructuro. Te doy más plazo, etcétera. Lo tienen que hacer porque el tema... Más plazo sin más intereses, ¿no? Porque ya ves que luego las reestructuras pues te sí, mandan más lejos, pero te cobran lo que hay más. Que negociar es que dame más tiempo con menos interés. Eso es lo que tendríamos que hacer. El miércoles hicimos un taller de finanzas y nos sorprende que Nuevo León tiene la misma deuda que el DF. Nada más que en el DF hay 5 veces más de habitantes y 5 más de infraestructura. Entonces, la pregunta es la misma. ¿Dónde está ese dinero? ¿Por qué no lo vemos? La deuda no es mala. El detalle es que está mal o de manera ineficiente erogada. Hay un dato sobre eso, no sé qué pienses, porque lo aportó la diputada Dolores Padierna, que es del PRD. Ella dice que en el gobierno de Felipe Calderón lo que hacían ellos era simplemente retardar la llegada de las participaciones y todo lo que el gobierno federal aporta, que debería empezar a llegar en enero, febrero y que empieza a llegar en mayo, junio, y que en ese lapso tanto los gobiernos estatales como los municipales necesitan recurrir a los créditos esos de corto plazo, universalmente, es decir, que se daba en todo el país, y como que había un contubernio entre Felipe Calderón, la Secretaría de Hacienda de él, que era Cordero, ¿verdad?, y hubo otro, para forzar el endeudamiento de los estados, porque en el 2009 dejaron los bancos de prestarle a la industria y a los negocios, porque no era conveniente, pues, no te pagaban y las tarjetas de crédito tampoco, entonces que se volvió el cliente favorito los estados y los municipios y que hicieron este movimiento para forzarlos. Además que se hicieron leyes para que pudieras colocar deuda. Hay 2 temas coyunturales que hay que tomar en cuenta en el sexenio de Calderón. Uno es que hubo una parte de su sexenio donde tuvo oposición de los gobernadores priistas que tenían mayoría. Sí. De hecho, era muy sonado que la CONAGO, la Confederación Nacional de Gobernadores del PRI, lo traían de bajada con temas financieros. Uno de ellos era, ¿por qué me jinetean las participaciones? Dámelas en el plazo establecido. Sí. Y obviamente Calderón pues sacó otros temas que al final lo doblaron. Tan lo doblaron que tuvo que sacar una reforma fiscal ineficiente, crear IETU y darle mucho IEPS a los estados, como un aliciente de que, oye, somos de los mismos, relájense, ahí va recurso, todo a costa de los consumidores. Reforma retrógrada. O sea, cobra impuestos. Porque cobra impuestos, pero a la gasolina, al alimento, IEPS alimento, o sea, a pegar al consumidor final y sobre todo al más fregado. Sí. Bueno, ya pasó. Otro tema importante es que hubo excedentes históricos del petróleo, pero eran miles de millones de dólares en excedente que el gobierno federal se puso a usar y a destinar contra la guerra contra el narco, cuando a mi juicio hubo muchos más temas puntuales que podías resolver, pero al final ya pasó. Esa decisión siempre estará la disyuntiva si fue correcto o no. Lo que yo estimo incorrecto es que hayas usado excedentes del petróleo en gasto para seguridad pública. Afortunadamente hubo alguien muy brillante, algún técnico ahí de Hacienda,
que no conozco, por el día que lo conozco lo voy a invitar a unas cervezas, bueno, un café mejor, porque a este cuate se le ocurre crear un fondo de preservación del petróleo. Y ahí se empezó a destinar una cantidad importante del excedente. Como decía este cuento de la Biblia, de que hay que prever cuando haya vacas flacas, ahorita que hay vacas gordas. Este año, el gobierno de Peña Nieto lo está usando para déficit público. Es decir, previó en la ley de ingresos y egresos que no iba a alcanzar los impuestos y que como el petróleo bajó un 70%, pues ahí está ese fondo y no está regulado. ¿Qué están haciendo? Gastando. Dinero de ese fondo con el que podías pagar deuda externa, deuda interna, productividad. No. Gasto corriente. Ese es el ciclo viciado del gobierno de México. Usar deuda para gasto corriente ya no debemos permitir. Este asunto de la guerra contra el narcotráfico, entre paréntesis nada más por acá, porque lo mencionaste, es un negocio también porque, por ejemplo, Medina Mora, el que ahora es de la Suprema Corte, ha sido procurador, ha estado en posiciones claves, y son ellos, o viene él del grupo Carlile, que son los grupos de armamento para los gobiernos, ¿verdad? Es decir, la compra, el gasto que se hizo en la supuesta lucha contra el narcotráfico, pues es negocio, es una operación financiera muy exitosa, que un gobierno compre y compre y compre, ¿verdad? Y disfrazaron eso con la supuesta guerra. Pero finalmente estamos tratando de dilucidar dónde está la deuda, como tú decías, dónde se fue ese dinero, porque la gente se imagina que Rodrigo Medina va a salir así con unos contenedores llenos de dinero, ¿verdad? Pero obviamente que no es así. ¿Para dónde fue a dar? Una de las causas fue esta jineteo, le dijiste tú, de las partidas federales, ¿no?, a los estados, que hacen que se retarde y la deuda crece y el banco se beneficia. Pero, ¿qué más crees tú que el gasto corriente, como tú dices, bueno, esto de los, ¿cómo se llaman los servicios personales o cómo? Que son los sueldos y todo eso. Sí, pues mira, obviamente no va a salir en bolsa. Ya se fue. Hay otros métodos no tan rudimentarios, pero te voy a dar ejemplos de dónde se va la deuda, que ya es insostenible. Como bien dices, son los aviadores y la gente que está además en el gobierno. Te genera un elefante que a veces es difícil de mover, crean luego cuestiones laborales que son carísimas, y ahí está el mundo de nunca acabar, de tener gente que no trabaja en el gobierno porque es el compadre, el amigo, el que me ayudó en la campaña. Entonces, ¿por dónde se va la lana? Aviadores. 2, y esto no lo digo yo, está en cuentas públicas. Existen infinidad de cuentas públicas que la Auditoría Superior del Estado ya revisó y detectó que no hay documentación soporte. ¿Qué quiere decir? Se lo robaron. Sí, no se justificó. ¿Dónde está esa lana? Nadie sabe. Lejos de que los diputados sancionaran, comparecieran y fincaran responsabilidades, dejaron pasar el tiempo, ya prescribió la cuenta, pues ya. Esas son las 34 que las 34 mencionaban que hicimos hoy. Valer. Otras fugas. Empresas falsas que crean los mismos gobernantes con amigos para destinar recursos de fondos perdidos como medicina, educación. Entonces, ¿qué hacen? Oye, haz como que me facturaste 100,000 mochilas, medicinas, y así están. Entonces, toda esa lana pues no acaba en manos del gobernante, pero acaba en manos del compadre, y luego ya sabrás tú, con infinidad de métodos que hay, que fideicomisos, que cuentas transparentes, que paraísos fiscales, pues se van generando patrimonio ilegal. Una tercera, que es la que a mí más me dolería, es que ya se hicieron expertos en maquillar. Entonces de repente viene el Alex, se nombra desastre natural Estado de Nuevo León, vienen fondos federales por 4,000 millones de pesos a fondo perdido. Fondo perdido es, como decimos en el rancho, en vez de enseñarlo a pescar, darle el pescado en la boca. Es vil asistencialismo que también hay que revertir. Pero al final del día, oye, pues ya llegaron 4,000 millones. O los uso o los tengo que regresar. Pues obviamente los uso. Oye, constructoras de amigos, de compadres, etcétera. No, pues ahí están las 10.
Bueno, mira, ahí van 500, 500, 500. El puente de 20 millones, pues vamos a licitarlo en 80. Y del excedente, pues ahí va para acá. Y el río Santa Catarina de 200, pues pónmelo en 500. Y así se van. Pero antes de perdido, ponían algo que se caía al año, pero lo ponían. La auditoría les hace ver que al inspeccionar el puente no existe. O sea, están maquillando, inventando puentes, inventando infraestructura, ya no para llevarse el excedente, para llevarse el 100. Lo que a mí me indigna es que cuando la auditoría le hace ver a los diputados que hay observaciones importantes de magnitud, entre ellos se cuidan. Claro. Oye, el puente que tú pusiste en Monterrey y el puente que yo puse acá, pues no existe ni uno, pero pues ni tú ni yo nos checamos. El PRIAN, ¿no? Y ese es PRIAN en acción. el famoso bipartidismo ultranza Sí. que nos tiene ahorcados. Y luego lo peor es que además se hacen cómplices del Ejecutivo. Y lejos de ser contrapesos, son los mejores socios. Sí, claro. Y es ahí donde creemos que esta bancada ciudadana vamos a ser el fiel de la balanza, porque ya ni PRI ni PAN tienen mayoría. Ocupa el PAN mis 3 votos para sacar adelante acuerdos, y ocupa el PRI mis 3 votos, que son mis 3 diputados o los 3 que somos, para bloquearle al PAN. Pero a la vez vamos a ser el reflector que en la primera negociada que veamos turbia, como lo hicimos ayer y lo vamos a hacer mañana, informarle a la ciudadanía qué están robando, cómo lo están robando y cómo lo están limpiando. Y ahora sí, que Dios los agarre confesados en 3 años, a ver si la ciudadanía vuelve a votar por uno de estos cuates. Ya, o sea, es mejor rendición de cuentas no podría haber. Entonces estamos viendo que hay una parte son bancos que hicieron también sus maniobras, como tú dices, otras son los funcionarios y otras son, digamos, todo lo que armaron a su alrededor de, ¿cómo? Servicios personales se llama ese rubro, ¿no? Que es más grande que la deuda que se lleva el gobierno, donde Pues, están los aviadores. Lo registran de muchas maneras. Sí. Aviadores, sindicatos. Si cortaran ahí, si el gobernador Jaime Rodríguez Calderón decidiera golpear por ahí, ¿qué implicaría? ¿Estamos hablando de algunos miles de despedidos o, sí. Es un tema, se le reubicaría? Pues porque es muy delicado, ¿no? Es un tema delicado, grave. Tienes que hacer un abanico de opciones para que esa gente no se te revuelte, porque pues ya están ellos en la inercia de un empleo y de un sustento. Sí. Mal habido, porque es doble o duplicado, pero ya lo tienen. El día que se lo cortes, obviamente vas a generar un gran problema social. Entonces tienes que ser muy, muy suspicaz como para decirle, a ver, ya no es sostenible lo que estamos haciendo, pero no te voy a afectar. Aquí está, mira. O te reinstalo en otro lugar, secretarías nuevas, trabajos nuevos. O gradualmente te voy sacando hasta que encuentres algo. O de plano, al que es un vil aviador, pues ese sí tiene que ir para afuera. No puede estar la gente viviendo del patrimonio en la bolsa del ciudadano, que pagamos vía impuestos, porque al final eso es lo que genera el círculo vicioso de que nunca va a haber para productividad, para inversión. Y el Estado, obviamente, aunque somos un Estado de avanzada, que nos va muy bien en el tema económico y de PIB, pues queremos seguir siendo punta de lanza. Y ahí entra otro tema muy importante que si quieres después tocamos, que es el federalismo fiscal. Sí, antes de eso te quería preguntar, no sé qué tan familiarizado estés con el gobernador electo, con el Bronco, pero se ha suscitado en los últimos días una especie de desencanto. La gente interpretó la visita a Peña Nieto como que, sobre todo lo que se dijo del Monterrey 6 ahí, como que había sido una claudicación y que el Monterrey 6 sí se iba a construir. Luego, pues esta reunión con Salinas, antes lo de que la tenencia no se iba siempre a eliminar, en fin, ven como un retroceso. Mucha gente piensa que se le jugó el dedo en la boca, que en realidad Bronco no va a hacer lo que te voy a dar mi opinión. ¿Tú qué piensas? Personal, no sí. como diputado. Sí, claro. Ni lo aplaudo ni lo reprocho, pero es algo que tiene que hacerse. La gente tiene que entender que el gobierno actual sigue gobernando y va a gobernar hasta el 4 de octubre.
Ahorita lo que diga, opine Jaime, no tiene efecto inmediato, porque ni siquiera es gobernador actualmente. Obviamente es ridículo que le empieces a pedir acciones a alguien que ni siquiera tiene el puesto. Yo le diría a la gente, paciencia, empieza a reclamar y exigir en enero, febrero, que ya lleva el cuate 4 meses. ¿Cómo le exiges a alguien que ni siquiera ha sido electo? Segundo punto. Ahorita estamos en una época de transición. La ley no obliga al gobierno anterior a hacer entrega-recepción de documentos, proyectos, etc. Es algo que se hace, yo creo que por cortesía o por buena voluntad. Lo que está ahorita ocurriendo. Entonces, obviamente, si ahorita el gobernador se pone a golpetear al gobierno anterior, al día siguiente te aviento las cajas y hazle como quieres. ¿Estamos de acuerdo? No te puedes poner en la misma discurso, en el mismo golpeteo de la campaña cuando estás en transición. Estamos endebles porque la ley no prevé, no obliga al gobierno a que te dé una transición completa. Y aunque lo obligara, pues, ¿para qué lo quieres encrispado? Tenlo como, pues, socio. Al final es el gobierno anterior que te va a entregar todo. Eso la gente lo tiene que tomar en cuenta. ¿Cómo vas a ponerte a hablar mal de quien te está dejando la estafeta? Te la va a dejar mal. Tienes que estar en un punto. Está encrispado. Entonces, tienes que ser mediático, tienes que ser conciliador, tienes que darle oportunidad también al gobierno anterior, su derecho de audiencia, rendir pruebas. Oye, no todo está mal, también hay cosas buenas. Claro. Te dejo esta secretaría así, asá, y creo que lo están haciendo bien. Ahora, te pregunto eso porque en gran medida el movimiento, el enorme movimiento que generó Bronco, ¿no?, con su candidatura, casi 1 millón de votos, 980,000, ¿verdad? Votantes, en gran medida se aglutinaron por el deseo, el coraje del cambio, la corrupción, pero muy particularmente porque los Medina fueran castigados de alguna manera. Ahora la gente dice, no, pues no lo va a hacer, ¿verdad? Esa es una de sus principales, digamos, demandas de la gente y no lo va a cumplir. ¿Tú qué piensas? No es cierto. De hecho, no debería ser tarea de él. Para eso está la Procuraduría de Justicia. Hay que esperar a ver a quién ponemos y a quién aprueba el Congreso. Sí, él puede dar directrices. Váyanse por aquí o por acá. Yo le tengo mucha fe que sí se van a fincar responsabilidades, y no tanto por Jaime, por Elizondo. Elizondo fue el último tesorero que metió al bote a los 2 anteriores por desfalcos. Es un, yo diría, un señorón técnico, serio, experimentado, y no le tiembla. Él como tesorero es quien va a tener todas las armas de la tesorería para empezar a fincar responsabilidades, inhabilitaciones, destituciones, multas, y si se puede, cárcel. Pero insisto, la gente tiene que entender que no es viable en un corto plazo ver un cambio. Tenemos un estado desordenado, 60,000 millones de pesos en deuda, pymes quebradas, transporte deficiente. No quiero ser negativo, pero hay muchos negativos, así como hay muchos positivos. No puedes en un mes o 2 cambiarlo. Ocupas modificar el marco jurídico, crear la política pública, diseñarla, formularla, implementarla, evaluarla. Son años, y eso la gente lo tiene que entender para que no se decepcionen. Por ejemplo, el tema de la tenencia y de la nómina. Yo soy el primero en querer quitarla, pero qué irresponsable sería, como diputado, sin examinar las finanzas y sin examinar el hueco que le vamos a dejar a don Fernando, salir bien padrote y decir, yo voy a eliminarla. Yo, Samuel García, la eliminé. Espérame, señor, ¿cómo vas? Aparte no se puede, porque la tenencia, el gobierno actual la garantizó para pagar deuda. El día que la quites, se te viene el banco y te destroza, porque tiene un contrato que le estás incumpliendo. Es más, es cuestión penal. Es una depositaría infiel cambiar garantías que ya están en contrato es una a un garantía. banco. Entonces, salen ahorita los partidos tradicionales, la vamos a quitar y el Bronco no cumple. A ver, señores, seamos serios. Hay impuestos que están garantizados,
que obviamente se pueden sustituir, pero no tienes que decirle al banco cómo y con qué. Y ya que el banco te apruebe, quitar la garantía, entonces sí, veamos cómo eliminamos el impuesto, si lo hacemos de manera gradual, tajante. Si al quitar uno, fíjate, por ejemplo, podemos reactivar otros que no le van a doler a Nuevo León. Y son impuestos procíclicos. Eso yo lo metí en mi tesis de doctorado. Procíclicos, estimular la economía. Estimulan, no nada más la economía, la conducta, ¿Cómo la cuáles? cultura. Uno de ellos es impuestos al hospedaje. En Nuevo León, los nuevoleoneses no vivimos en hoteles, tenemos nuestra casa. Todos los estados, cuando tú vas a McAllen, a San Antonio, a la isla, todos los países y estados te cobran un impuesto al hospedaje. Es el famoso Tax Hotel Rate, 8%, 6%, y es el impuesto al hospedaje es lo que tiene Baja California y a Cancún vivos. Son su principal importe en ingresos propios. Es más, si a Cancún o a Los Cabos, gobierno federal les deja de mandar lana, ellos están felices porque cobran un mundo de dinero. Y son impuestos que le cobras al turismo, que es fuente extranjera o foránea. Al nuevo leonés no le duele, no vive en el hotel. Entonces, ¿por qué no se cobra ese impuesto? Habrá algún arreglo. Otro, y este es más importante todavía, impuesto a la utilidad de los casinos. Hay que incentivarle al ludópata que cada vez que apuesta le está dando 20% al Estado, para que le duela y se vaya desincentivando la cultura de la apuesta. Y que también el casino se regularice y me presente declaración y me pague y lo regulo. Esos impuestos están muertos. Entonces, oye, hagamos algo responsable. Bajo tenencia, pero creo estos dos impuestos ambientales, insisto, procíclicos, que a los nuevoleoneses no nos va a pegar en la bolsa. Ahora, pero viene, según lo que dijo Fernando Elizondo, hay un déficit de más de 5,000. El tesorero saliente dice que son 6,200, creo. Pero en un periodo en donde, además de que va a ser el primer año de gobierno de Jaime Rodríguez para lograr todo eso que tú dices, acomodos y leyes y todo, viene la caída de la economía, la caída de los precios del petróleo. El gobierno va a un 2016 con recortes mayores. Presupuesto de base cero. El presupuesto de base cero, que básicamente pues es una forma de eliminar algunos proyectos, en fin. Y eso, pues digamos que vamos a entrar en una zona el INEGI le llamó zona de recesión, ¿verdad? Un periodo de estancamiento mayor del que ya hay ahorita. ¿Cómo se podría navegar? A mí, mira, en lo personal me preocupa, te digo, y lo escribí en el periódico, la mentalidad de Elizondo, porque calculo yo que es un ortodoxo en las finanzas, y los ortodoxos son monetaristas, es decir, razonan, el criterio sagrado para ellos es nivelar el déficit. Todo lo que no me tenga parejo, lo corto, lo reduzco, lo elimino. Y que pudiera, en la medida en que se agraven las cosas, en la medida en que la federación mande menos recursos, que es lo que ha venido ocurriendo, pero que se va a incrementar, en esa medida él entra en una lógica de reducción, de recortes, y parar. Ya lo dijo, va a haber un año en donde no va a haber obras, no va a haber nada, va a ser un año que ahí incluso Bronco lo contradijo, dijo, no, sí, vamos a ver cómo le hacemos, pero tenemos que invertir. ¿Tú cómo lo ves eso? En las pláticas que hemos tenido, yo lo veo un poco más práctico, no tan ortodoxo. Lo que él estipula es que hay que apretar las finanzas. Hay muchas fugas, yo creo que va por ahí, en el sentido de que hay mucho recurso que por ahí se dispersa y no llega. Hay estudios muy serios de la Coneval, donde programas asistenciales de los estados, desde que sale de la cuenta hasta que le llega al beneficiario, se atora el 70% del ingreso en coyotes, en burocracia, en intermediarios. Eso ya no se puede, pero el 70%, imagínate. Todo lo de la cruzada contra el hambre, todo eso. Ahora, Fernando Turner, que me da un gusto que esté participando en la transición, hace 2 días le puso una remolineada a la actual secretaria. Ah, sí. ¿Cómo es posible que el dinero destinado en economía a las pymes nuevoleonesas que generan 8 de cada 10 empleos esté parado? ¿Y cómo es posible que el 82% del recurso se lo des a empresas transnacionales como Kia y no las obligues a contratar proveedores nuevoleoneses?
sea, ya deja tú, o sea, ya pasa de lo ridículo, ya hasta presumes que hay corrupción. ¿Cómo no se te ocurrió? O sea, ¿cómo? ¿Por qué a tus nuevoleoneses los tienes empinados sin lana, sin oportunidades? Y a las transnacionales, terreno, no me pagues nómina, no me pagues predial, te doy mensualidades. Es absurdo. Entonces, lo que bien comentas, que va a haber un año de recesión, lo puede haber. Pero si el gobierno trabaja de manera eficiente, como dice un tío, dice en el rancho no hay crisis que aguanta doble jornada laboral. Pues ponte a jalar, señor. Imagínate los diputados. Estos cuates van 3 horas diarias, 3 veces por semana, 6 meses al año. O sea, si uno lo compara con la jornada inglesa, la normal, que son 8 horas diarias, no trabajan ni el 30 ni el 40%. Tienen un rezago ahí de 1024 actos y leyes. Sí. Y luego andan ahorita a vapor limpiando cuentas. No, señor, o sea, ya hay que ponernos a chambear. Ahora, y a como venga el año, y a como esté el petróleo y como esté el dólar, claro que afecta, pero si traes en la mentalidad sacar adelante las cosas, tienen que salir. Ahora, sobre eso mismo que mencionabas de Fernando Turner, que me pareció a mí una actitud inusual, porque me pareció un gesto casi patriótico, o sea, nacionalista, reclamar que se le dan todas las atenciones a la inversión extranjera y no al nuevo leonés, o sea, a las pymes, ¿verdad? Que es cierto, son el 80% o más del empleo, creo que como el 90% del empleo. Pero, ¿cómo se le haría? Porque somos un país cuyo gobierno federal se dedica casi exclusivamente a traer inversión extranjera. Es decir, los gobernadores en todas partes, yo sigo varios procesos estatales y lo único que hacen es ver de qué manera se traen una inversión. Hay gobernadores que se van a Corea, se van a Detroit o se van a Japón a ver si se pueden traer una maquiladora. Y llegando le dan todo, ¿verdad? Terrenos, facilidades fiscales, les dan electricidad, les dan agua, les dan todo. ¿De qué otra forma se puede crear empleo? ¿De qué otra forma se puede...? Fernando Turner lo mencionó, pero no me quedó muy claro a mí, como políticas de incentivación, algo así dijo, para la industria, para que, digamos, crezca la industria local. ¿Cómo le harían? Pues está comprobado. De hecho, es una iniciativa que tuvieron tanto Jaime como Fernando Elizondo. Creo que hay un estudio serio que de cada 5 pymes solo sobrevive una. Uh-huh. Es decir, el 20% da para crecer y seguir en el mercado. Sí. Porque en el giro de los emprendedores está por demás decir que habrá resultados positivos y habrá veces que quiebre o que no funcione. Tenía una propuesta muy interesante de no aventarle a toda la burocracia encima a las pymes. Aviéntaselas a las medianas y grandes que ya están establecidas y de manera gradual. Oye, a ver, ya estás en el IMSS. Bueno, Hacienda sí. Bueno, ahora sigo yo Estado, a ver, nóminas. Ahora sigue el municipio y vete tranquilo. ¿Qué pasa? Yo me dedicaba a asesorar de manera fiscal. ¿Abrías una empresa? Sí. Y desde que estás con el notario, ya te tienes que dar de alta en Hacienda, IMSS, Estado. Tú ya ni generas y ya estás pagando el 60% de impuestos. Imagínate. Sí, es cierto. Uh-huh. Entonces, al emprendedor, y luego aparte los bancos, ya te prestan caro. O sea, el emprendedor dice, pues mejor me voy de empleado. ¿Para qué me arriesgo? Eso hay que revertirlo. Y el gobierno tiene todas las herramientas. Préstamos bien baratos. Una binding de crédito, burocracia. ¿Préstamos de dónde? Del mismo, el Estado. Del gobierno estatal. La Economía tiene fondos importantes para ciertos clústeres. Fíjate, el Estado puede dar barato, casi regalado. Pero tiene fondos. Tiene fondos en vez del banco. Sí. Además, puede hacer una veda burocrática para que el primer año o 2 no batalles. Si el negocio truena, no pasa nada. Abre otro. Y 3, y más importante, tú eres el mediador para conseguir que quien hace la tuerca haga un contrato con la manufacturera, para que haga un contrato con la inversión extranjera directa y creas un clúster productivo donde tienes a todos jalando. No lo hacen. Tú tienes la información. Los clústeres que hay ahorita no jalan, no contratan gente son local. Mínimos y tienen que contratar asesores externos que los apoyen a hacerlo. Cuando esa es la chamba del gobierno, es decir,
lejos de un gobierno intervencionista, que es lo que menos queremos, tenemos que buscar un gobierno facilitador. ¿Para qué quieres ahí 40 empleados en Secretaría de Economía que no buscan fomentar la economía? Un gobierno tironero, como dicen acá. Eso falta. Tenemos toda la expectativa que Bronco y Elizondo lo van a lograr. Yo a veces le digo a la gente, digo, mira, peor escenario, estimado, que esto no jale, que fue puro rollo lo del Independiente. Le digo, como que ya ganamos. Como que ya ganamos, porque ya teníamos 12 años de estructuras y cadenas de corrupción sumamente sólidas, que ya mínimo las desestabilizamos y agarramos aire nuevo. Peor escenario, insisto. Ya sabíamos, fuera muy mal, cuando ya menos. sabíamos que grupos del PAN y del PRI se llevaban toda la mazorca. Bueno, esas ya, mira, ya las removimos. ¿No te gusta decir PRIAN? Pues sí, bipartidismo y demás. Y me dicen que ya me debo de cuidar en la conciliación, pero hay verdades absolutas que se tienen que decir. Sí. Pero obviamente no estamos buscando el peor escenario. Sí, no, el claro, mejor. claro. Como dicen, avienta la flecha hasta arriba para que mínimo caiga en la mitad. Uh-huh. Eso es lo que queremos de buscar. Expectativa alta, todos jalando, porque esto no depende de Jaime ni de Elizondo, ni de 3 diputados, ni de 42. Es la raza motivada, la cultura, el incentivar, el empleo, el ayudar. El tema de la corrupción y la impunidad no es un tema de gobierno, es un tema de la ciudadanía. Sí. Entonces hay mucho que hacer. La coyuntura está dada y nos queda muy claro que si no la aprovechamos ahorita, quizás cuando ya tenga 60, 70, se vuelva a dar. Son coyunturas que se dan muy puntuales y hay que aprovecharlas. Eso sí. Pero si la aprovechamos, puede ser un segundo motor para que México salga adelante. Y obviamente pues nuestro querido Estado que lo hemos visto estancado en los últimos años. Muy bien, pues vamos a terminar. Yo nada más quisiera agregar que, como saben los que nos escuchan aquí en La Carta Robada, nosotros habíamos expresado nuestro temor respecto a la mentalidad, decía yo, de Fernando Elizondo, considerado por mí como un ortodoxo en la economía, pero pues esto que me dices me tranquiliza un poco porque yo sentía que iba a entrar con un programa de shock, ¿no? O sea, algo así. Yo creo que hay que darle su bono de buena fe, o partir de la premisa de la buena fe, no porque sea conocido amigo, sino porque ya hace 12 años probó y lo hizo bien. Lo hubiera hecho mal, no estuviera aquí defendiendo a capa y espada a don Fernando, que aparte lo aprecio, pero porque sí investigué yo con la tesis lo que él logró, el reducir la deuda sin dejar al Estado sin inversión o sin flujo, y que aparte haya salido bien librado como gobernador, creo que fue el sustituto. Es algo que se le debe reconocer y que esperemos con este voto de buena fe que le dio la ciudadanía lo ejerza de manera cabal, insistiendo, no caigamos en el error de que esto va a ser de inmediato. Es gradual, va a ir paso a paso, pero se tiene que ir viendo que vamos avanzando para que la gente esté contenta. Muy bien, Samuel, pues te agradezco. Un gustazo. Nos echamos la hora corrida. Y a sus órdenes. Creo que estuvo muy bien, muy productiva esta charla. Muchas gracias. Y ojalá pronto puedas regresar aquí con Estamos a nosotros. tus órdenes ahora en la Casa del Pueblo, es decir, en el Congreso. Perfecto. Cuando gustes. Muy bien, ahí nos veremos. Hasta luego. Gracias. Terminamos.